muerte del general Perón había acaparado la atención de toda la Argentina. Hallazgos documentales arrojan una luz definitiva sobre la vida de José Balbastro. La principal noticia que se puede dar acerca de José Máximo Balbastro es que nunca existió. Fue un personaje diseñado, delineado, como para poder mostrar de qué manera los medios de comunicación masiva pueden deformar de alguna forma la información o llegar incluso a inventarla. La idea entonces era mostrar cómo ciertos elementos, como por ejemplo el material de archivo, las declaraciones de personalidades, incluso un poco trucadas, o la inclusión de algunos datos reales, pueden hacer que cualquier historia, incluso la de José Máximo Balbastro, resulte cierta. Sobre todo si se la pasa por un medio tan creíble como la televisión. Esto es lo que circula muchas veces, lo que se hace muchas veces, no solo en televisión, sino en todos los medios de comunicación. Historias como la de José Máximo Balbastro, como la de tantos otros, que dan vueltas por allí. Ese es, en definitiva, entonces, el tema de esta emisión del Monitor Argentino. Demostrar de qué manera, a través de qué mecanismos, se puede manipular la información a través de los medios masivos. José Máximo Balbastro, una historia casi policial, una historia que como un crimen empieza por el final. Oye, porque eso parece que está abandonada, hermano, ¿no? Claro, por eso está abandonada, ¿sabes? Bueno, sí, sí. Estamos de acá. Parece que va, ¿sí? Sí. Correla un poquito más derecho. Ahí, ¿no? Ahí. ¿Está bien? Sigue grabando. Che, era así, ¿eh? La tuya cruzada arriba. La está grabando. Sí, mejor, porque los ojos son muy importantes. Estamos grabando. No, el sombrero no me molesta. Silencio. Bueno, cuenta hasta 5 y 1. Ha pasado mucho tiempo, pero yo lo tengo muy presente. Estamos en el aire. Acción. En la emisión anterior, en el programa anterior, entonces, del Monitor Argentino, dedicado a la vida de José Máximo Balbastro, para la construcción de esta historia se recurrió a ciertos elementos escenográficos, como la placa del cementerio, la tapa de libros, y también, vinculados a este tipo de ficción, el uso de actores. Del mismo modo que se recurrió a pedir la complicidad de algunos entrevistados, como el caso del editor Daniel Divinsky o del presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Pedro Molina Tembouri, que de alguna manera trabajaron como si fueran actores, ayudando con su texto al sostén de la historia. Este es un sistema que tiene más que ver con la ficción, obviamente. Un sistema que tiene mucho más que ver con la forma en que a veces se maneja la información. Consistió en la manipulación de las entrevistas. Entrevistas a las cuales se le cambia la pregunta que se había hecho al entrevistado. Entrevistas de las cuales se saca solo un pequeño fragmento, cambiándosele el sentido. Entrevistas que se manipulan, que se toquetean como siempre se manipula una entrevista, a menos que se la diera toda entera y que durara la vida misma. Este es el caso. ¿Cuál fue la influencia que tuvo sobre ustedes la lectura de los libros de Marcuse? Bueno, fue una influencia muy grande, porque puede considerarse que fue un visionario. ¿Y cuál fue la influencia que tuvo para ustedes la lectura de la obra de Balbastro? Bueno, fue una influencia muy grande, porque puede considerarse que fue un visionario. Esa especie de absurdo surrealismo que él había mamado tal vez en Francia, y lo tradujo de una manera porteña, en libros como... ¿Cómo era el libro? ¿Cómo? Lo que es interesante de todo esto es que más allá de las manipulaciones muy obvias, de los cortes de frases o de las mezclas raras de imágenes que pudimos haber hecho con Balbastro,
Lo de Balbastro resultaba creíble porque es verosímil, porque parece verdadero. Cuando se dice algo en un medio serio, supuestamente serio como es la televisión, cuando eso está avalado por caras supuestamente confiables, como son las que hablaron sobre Balbastro, esto inmediatamente resulta creíble, resulta verosímil, parece verdadero para la mayor parte de la gente. Más allá de esta obviedad, entonces, lo que resulta claro es que este tipo de marca aparece en casi toda la información que circula. La información suele reivindicar como primer derecho la necesidad de ser objetiva, de ser un fiel reflejo de la realidad. Y sin embargo sabemos que casi toda la información tiene un emisor, alguien que la hace circular. Este emisor tiene un determinado interés y la noticia o la información que circula tiene una direccionalidad, tiene un sentido, una intención de modificación. Esta sería entonces una de las primeras marcas que permiten abarcar a casi toda la información que circula en los medios masivos, en la comunicación masiva. Esto es el interés de aquel que la emite. Léalo. Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Keynes. Sí, a mí también me gusta. Empiezan a hablar sobre esa campaña que ha emprendido. Objetivo, yo no creo en la objetividad. Yo no creo en la objetividad, es un mito burgués de la objetividad. Yo creo que lo que podemos aspirar, es decir, yo por ejemplo tengo, digamos, adscripción, sí que es histórica, a un sector político. Bueno, cuando yo ejerzo el periodismo, esto pesa, está en mi formación. Yo lo que trato es de ser justo. Ser objetivo es una cosa imposible. No. El periodismo, propiamente dicho, persigue el objetivo de informar, es decir, de servir el derecho de la gente a estar informada, a saber lo que pasa a su alrededor, que es, a mi juicio, uno de los derechos fundamentales del ser humano. En cambio, la acción psicológica apunta no a informar, sino a motivar, es decir, a desarrollar en la gente determinados comportamientos, a inducir determinadas reacciones en las personas por el medio que fuera. Este segundo tipo de actividad, que no es periodística, pero que se disfraza de periodística, creo que la encontramos en algunos de los diarios considerados los más importantes del país. Creo que hay, digamos, puntos en cada aspecto de la manipulación o de la concientización. No sé si hay respuestas universales. En general, tampoco está excesivamente demostrado que la gente piense tal cual la prensa se lo indica. Pero, si hay una campaña muy intensiva con respecto a determinado tema, la opinión pública tiende a creer lo que la prensa le dice. Pero mucho más en el caso de la radio y la tele. La radio y la tele en la Argentina funcionan como instituciones a las cuales hay que creerles. El diario no. Y yo creo que además hay otra diferencia, que daría para charlar otro rato muy largo, pero es esta. Los diarios llegan a la opinión pública, la radio y la tele llegan al pueblo. No es lo mismo llegar básicamente a los factores de poder que le forman opinión que llegar a la masa. No en vano, cuando tenés que movilizar a un pueblo detrás de una causa, tipo Malvinas, lo haces por Radio Rivadavia o lo haces a través de Gómez Fuente, poniendo la caripela. No lo haces a través de un diario. La radio y la televisión afectan, en el mejor o en el peor sentido del término, a los sentimientos. El diario apela al raciocinio. Y esa es una diferencia muy fuerte para saber cómo funciona la manipulación en uno en medio o en otro. 5, 4, 3, 2, 1. Gracias, esta es la información desde tribunales. La cosa estaría entonces en ver cómo se puede separar la parte de información y la de ficción en todo este conjunto de cosas que se nos presenta como la noticia. Se suele decir que la realidad es más fuerte que la ficción. Pero ¿cómo se separa entonces? ¿Cómo noticiero? ¿Dónde fue el crimen? Yo estoy trabajando, estoy grabando, está en la televisión. A veces la realidad se ve por irrupción violenta, como en este caso del noticiero nipón del Sol Naciente.
Monitor, un ojo en la noticia. Son las 23 horas 22 minutos aquí en Noticreo y seguimos con toda la información sobre el caso Balbastro y sobre la información. Está, por supuesto, el problema de la verosimilitud, que algo sea verosímil. Verosímil es decir, que parezca verdadero. Es tanto más importante tantas veces que parezca verdadero y no que sea verdadero, parecer, más que ser. Y lo que se logra en muchos medios es conseguir que las cosas parezcan ciertas, más allá de su confrontación con la realidad. La información, en todo caso, suele ser bastante prolija. Las manipulaciones más o menos. Dos aclaraciones pertinentes entonces acerca de este programa. La primera es que este programa respecto de este tema no pretende ser exhaustivo, no pretende agotar todas las posibilidades del tema. Apenas íbamos a registrar algunos pequeños detalles, algunos emergentes. La otra aclaración es que nosotros, los conductores de este programa y este programa mismo, estamos dentro del sistema y la emisión de hoy es bastante parecida a la emisión anterior, donde la manipulación, por supuesto no malintencionada, siempre necesariamente aparece. Casi siempre cuando uno emite información la está manipulando. Esto a veces es grave, tiene ciertas consecuencias y otras veces no es nada más que la consecuencia de estar hablando. Cuando se manipula la información, a veces hay intención, otras veces no. A veces hay intención. Yo creo que los medios parten de una idea prejuiciosa sobre la realidad, de una hipótesis determinada, que es una hipótesis siempre ideológica, y tratan de demostrar esa hipótesis. Hubo casos en los cuales los medios provocaron a la realidad claramente. Yo ahora me acuerdo de uno, por ejemplo, en la caída de Salvador Allende en Chile, con el tema del desabastecimiento. En algún momento el Mercurio, el diario ahora pinochetista, publicó una tapa diciendo se acabó el azúcar. Y en ese momento no se había acabado el azúcar. Sin embargo, se acabó el azúcar, porque cuando la gente compró el diario y vio que se había acabado el azúcar, corrió a los supermercados a comprar el azúcar que quedaba. Efectivamente, al otro día se acabó el azúcar. Ese día, con la tapa del Mercurio diciendo se acabó el azúcar, Oscar Garretón, que era secretario de Economía de Allende, que ahora está detenido por Pinochet, citó a una conferencia de prensa para decir que el Mercurio mentía, que el azúcar efectivamente estaba en los supermercados, y quedó él como mentiroso porque esa misma noche el azúcar se acabó. Yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo los medios pueden torcer la realidad, forzar la realidad. Más arriba. That's fine. Yeah, that's good. All right. La influencia de los medios para hacerle pensar a la gente que ha sido más importante en un determinado día en su vida se llama establecimiento de agenda. Esto quiere decir concretamente que a través de determinados mecanismos de presentación los medios pueden hacerle pensar a la opinión pública que ese día lo más importante que le ha pasado ha sido el accidente que tuvo el número 10 de la selección, o el terremoto que acaba de destruir su casa, o simplemente el porcentaje de humedad que hubo ese día alrededor suyo. Esto se puede lograr de diversas maneras, por supuesto, ya sea por el orden en que se presentan las noticias en un informativo, radial o televisivo, o también con los titulares de los diarios, donde se pone cada noticia. Así podemos tomar, por ejemplo, el día en que eligieron a Caputo presidente de las Naciones Unidas y ver cómo los diarios presentaban esta información en sus tapas. Cuando para La Nación y para Página 12, esta era la noticia más importante del día,
En Clarín se lo daba pequeño y grisado, y lo importante de ese día era una millonaria demanda de una médica argentina contagiada por el SIDA y que se postergaba una cumbre radical peronista, y para el diario Crónica se lo daba aún más chiquito todavía, y lo que realmente había que ver era que le negaban su libertad a la locutora Parrote, que había paro de trenes. Así es como se va estableciendo las prioridades, las categorías dentro de la opinión pública, o por lo menos se lo intenta. Now, Mr. Kaplan, suppose you tell me who you are and what you want. Well, please, look, do you know this man? Look! Look out! Listen to me, I have nothing to do with this. Call the police! Identified as that of Roger Thornhill, Manhattan advertising executive. Indicating that the name of George Kaplan, which was given to an attendant General Assembly. Stand up for your right. Get up, stand En el corte de esta foto, en su edición, se perdió una W y con ella un sentido. No es lo mismo Human Rights Now, derechos humanos ahora, que Human Rights No. En televisión, como en cualquier otra cosa, usted como toma, qué sé yo, toma desde 7 ángulos distintos una manifestación y después la divide o la hace y la arma y con una compaginación especial y todo puede dar la sensación o que no hay nadie o que hay 100.000 personas. ¿No es cierto? Porque usted toma esta redacción, que en este momento hay poca gente, y la toma sobre los 4 tipos que están y pone eso de primer plano permanente y dice había 150 personas. Pero si usted da un plano total, ahí se da cuenta que había 4. Y bueno, eso es un manipuleo del asunto, no hay tutía en esta cosa, ¿no es cierto? Y bueno, y como eso imagínese con una manifestación. Y eso se ha hecho siempre. La manifestación esta, bueno, le sacar acá. Siempre se ha hablado de 1 millón de personas en la Plaza de Mayo, donde nunca jamás han podido entrar más de 80.000. Porque si no, esta Plaza de Mayo ya se tendría que haber llegado al Congreso para que entren 1 millón de personas, ¿no es cierto? Y bueno. Los manifestantes como esta chica parecían actuar para las cámaras. En un acercamiento, esto parece una reunión agresiva, pero cuando la cámara se retira, luce menos amenazadora. La televisión puede ser un espejo de distorsión. El punto es cuando, y ahí está la primera manipulación, la independencia se asume como independencia ideológica. Nadie es independiente ideológicamente de nada. Y yo te diría que los ejemplos van desde macroejemplos a hormiguita de ejemplo. No sé, la manipulación ideológica en Estados Unidos logra que un 40% de los estudiantes secundarios, según una estadística que leí el otro día, se crea que la bomba en Hiroshima la tiraron los rusos. Y en el caso de nuestro país, por poner un ejemplo muy caro esta semana en que estamos grabando esta nota, si vos tenés elecciones en el Sindicato de Comercio y se presenta Cavalieri y una lista opositora, y en todos los programas de más o menos nivel de audiencia va nada más que Cavalieri, ¿y a eso cómo le llaman? La Unión Soviética, China, Japón y la Comunidad Económica Europea han manifestado su satisfacción por la victoria del republicano George Bush frente al demócrata Michael Dukakis. Se transformó en triunfo. Los principales dirigentes están en su total cooperación. Noviembre. Thatcher contestó con otro. Proponía la intervención americana en Grenada. Ahí hay un ejemplo que no es de aquí ahora, pero que finalmente resultó trágico, que fue la cuenta regresiva que muchos medios, entre otros La Razón, hicieron antes del 24 de marzo del 76. Faltan 20 días, faltan 19 días, faltan 18 días. Eso era una manera bien concreta de influir sobre la realidad. En el caso de Clarín, con el tema de las noticias policiales, yo creo que obedece a 2 cosas. Por un lado, una razón de mercado. Clarín necesita abrirse más a sectores que no están comprando en este momento ese diario. Y las noticias policiales, lo mórbido, le abre más ese mercado. Pero también hay una razón política. Ya sabemos lo que pasa en este país cuando se empieza a hablar de que hay inseguridad. Termina hablándose de militares. A veces noticias que son ínfimas, pero bueno, le dan categoría de tapa y vendiendo 500.000 de ejemplares o 1 millón los domingos, esto se transforma en un problema nacional. Pero también hay otros casos donde los medios reaccionan a la inversa, donde ocultan lo que está pasando. A nosotros esto nos pasó hace 15 días,
cuando el alegato de Galtieri ante la Cámara Federal, Galtieri dijo que él pensaba que el país tenía un desfile pendiente de homenaje hacia él mismo. El país me debe un desfile, dijo Galtieri. Había en la Cámara Federal ese día periodistas de todos los diarios, y esto salió solamente publicado aquí. Al punto que Bernardo Neustadt dijo en Radio Mitre, se preguntaba retóricamente si mentíamos. Porque, bueno, le parecía raro que fuéramos el único diario que lo decía. Efectivamente, esto Galtieri lo dijo, y curiosamente ningún diario lo reprodujo, y era lo más importante de esa noticia. En el campo de la comunicación es necesario establecer más o menos claramente las diferencias. Por supuesto, el ejercicio de la opinión no implica manipulación o deformación de la noticia. Y además, una vez que ya estamos en el terreno de la orientación de cierto tipo de informaciones, se pueden establecer distintos grados. Uno puede hacerlo, digamos así, brutalmente, deformar o manipular a lo bruto. Y también puede tratar de orientar esa información a través de formas más sutiles. Y hay determinadas ironías con que vos podés leer algo, sin nombrar específicamente la marca, pero asociándolo a cómo está conceptualizado eso en la memoria de la gente, ¿no? El tema es que la venta de gaseosa superó al vino. Se viene hablando de qué problemas te trae el consumo excesivo de gaseosas. Y dice, por ejemplo, el estado bromatológico de las bebidas carbonatadas no ofrecería mayores problemas. La acción de la luz del sol y el calor, susceptibles de traspasar estos envases, los envases de plástico, provoca alteraciones en el color y el sabor de sus contenidos, así como también propicia la gradual desaparición del gas. El pedido de un concejal radical, reiterado este año, no tuvo respuesta con respecto al control de las gaseosas. Lo mismo ocurre con el tema de la caducidad o vencimiento de las bebidas gaseosas, que no parece del todo aclarado. Entonces, ¿cómo seguís leyendo después? Tipo, yo estoy en la radio, ¿no? Lo mismo ocurre con su rotulado. Hagamos de cuenta, estamos en la radio. Mientras en Bélgica, Dinamarca y los países escandinavos se obliga a especificar en los envases la presencia de cafeína, en México, los expertos en salud pública han insistido en que debido a la presencia de esta sustancia, las botellas y latas debieran advertir sobre las posibilidades que ofrecen tales productos de, comillas, ser perjudiciales para la salud y causar efectos estimulantes en los niños, cierra comillas. Pero en la Argentina, hasta ahora, el burbujeante líquido simplemente es así. Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali di altro colore, ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale, per sentire dalla sua voce una parola pacata e definitiva. E questa voce, lo veda, deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico. Sì, sono d'accordo. Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine, che lavora, produce, crea reddito. Ma è anche un uomo stanco, lo veda, scoglionato. I suoi figli, invece di andare a scuola, fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos. Apre il giornale per trovare una parola serena, equilibrata. E che cosa ci trova? Il tuo pezzo, lo veda. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo, padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione. Ma... compiuta la quale tu prendi questo pover'uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo pover'uomo di lettore? Un nevrotico? El Monitor, un ojo en la noticia.
Y finalmente, en algún momento, aunque no sea tan evidente como acá, se cae todo ese maquillaje, toda esa armazón, esa prolijidad que trata de estar al servicio de la credibilidad. Pero la manipulación en serio pasa por otro lado, no por lo prolijo. Y pasa por otro lado porque tiene una intencionalidad, no es ociosa, no es un chiste. Se manipula cuando hay alguna intención detrás. La prensa siempre tiene una intención detrás, la difusión de informaciones tiene una direccionalidad. De eso se trata justamente. Hemos diferenciado aquí ya esa manipulación voluntaria que trata de presentar una imagen más o menos deformada de algo y aquella involuntaria necesaria en toda presentación. Toda presentación implica una ordenación y hay que ordenar de alguna forma y ahí se maneja pero sin esa intencionalidad en algunos casos. De todas maneras, si aquí nos entretenemos en mostrar un poco cómo se monta todo esto, es para que pueda haber sobre todas estas formas de manejar la información una mirada un poco más crítica, una mirada que permita saber dónde están algunos de los trucos, solo algunos, porque tampoco vamos a revelarlos todos, no nos vamos a quedar sin arsenal así de golpe. Algunos de esos trucos entonces, y algunas de las razones por las que esos trucos se juegan cantando cualquier envido con solo 22. En principio, yo lo que creo es que lo que hacen los medios en la Argentina y en general en cualquier sociedad capitalista es una transferencia de ideología. Es decir, yo descreo del aforismo, vamos a llamarlo así, sobre la libertad de prensa. Lo que hay en los sistemas capitalistas, más fuertes o más débiles, es libertad de empresa. Entonces, a partir de ahí, la empresa selecciona, cuando vos tenés suerte y formás parte de una prensa plural en el mejor sentido, esa selección no te castra totalmente, selecciona sus intereses y en función de eso es que dirige los mensajes. El imperio de Keynes, en su apogeo, dominaba 37 periódicos, 2 sindicatos, una red de radiodifusión, un imperio sobre un imperio, cadenas de tiendas de comestibles, fábricas de papel, edificaciones, factorías, bosques, líneas de navegación. Un imperio por el que durante 50 años corría un torrente de oro sin fin y estaba considerado como el tercero del mundo en cuanto a riqueza. En la Argentina los medios no están entendidos como bienes de servicio público, están entendidos como bienes de lucro. A partir de ahí tenés empresarios más progresistas y empresarios menos progresistas. Pero básicamente es esto, es una realidad a la cual tenés que allanarte. En función de eso, el factor de control de los medios de producción que genera a su vez la inversión en radio y televisión y en gráfica, es lo que determina, no te digo que una unidireccionalidad del mensaje, pero por lo menos hacia dónde tiene que estar dirigido. Meterte con determinados pulpos, con determinados monopolios de la alta burguesía industrial y financiera es peligroso periodísticamente. Y eso implica además tener presente que los grandes medios están controlados por grandes agencias. Las grandes agencias obviamente contratan a los periodistas que van a saber defender sus intereses. ¿Cómo hace desde el ciudadano, cómo se maneja desde el ciudadano la difusión de información para que esta información sea verosímil cuando todo el mundo sabe, y el medio lo proclama públicamente, digamos, la vinculación con un partido político? A partir de ese compromiso, ¿cómo puede ser creíble la información que emite este medio? Bueno, yo no creo que exista una sinonimia entre credibilidad y asepsia política. No creo que para que una información sea creíble o para que una actividad periodística sea creíble, tiene que hacerse a partir de una total indefinición política. Yo creo que todos los medios tienen una posición política, confesada o no. Y me parece que es mucho más creíble el medio que, en vez de tratar de disimular esta posición política, la declara, que los otros, que otros medios que tratan de disimularla. Pero no se puede pensar entonces que la información que se difunde tiene una sola fuente de consulta, esto es que cualquier información que se emita va a estar en función del proyecto de ese partido muy claramente. ¿Esto no produciría inmediatamente desconfianza en la gente? No creo que tenga que producir más desconfianza que cualquier otro medio que
al cual le cabe también esta misma observación. Es decir, yo creo que todos los demás medios también tienen más acceso a determinadas fuentes de consulta que a otras fuentes de consulta. No porque declare su posición política, este mayor o menor acceso va a aumentar o disminuir. Es cierto que en una publicación abiertamente política, digamos, confesadamente enrolada en una posición política, existe siempre la tentación, puede existir la tentación de, bueno, digamos, seleccionar la información de manera tal. Bueno, creo que hace al celo periodístico de cada uno resistir esta tentación. ¿Sí? Creo que es posible compatibilizar buena información con una posición política, ¿no? En las sociedades modernas, por lo menos en las que tenemos más a mano, nadie niega el valor, el peso de la información y su influencia en el marco social. Y en ese marco, lo que se dice, lo que circula, lo que se publica, nunca es todo lo que se sabe. En algunos casos hay un exceso de información, en otros hay una ausencia absoluta de información, y en la mayoría de los casos la dosis que decide aquella persona que la emite según el efecto que quiera producir en el marco social donde está trabajando. Las grandes corporaciones, los partidos políticos, en fin, todos aquellos que están cerca del poder, tienen claro cuál es la importancia de controlar este flujo de la información. E invierten en ello grandes esfuerzos y también grandes cantidades de dinero que pueden ir bajo forma de publicidad para los dueños de los periódicos o otro tipo de prebendas para periodistas y demás. Hay sino también otra manera de establecer este trueque, este intercambio. Es cuando alguien que tiene una buena dosis de información, pongamos por caso un político, se la da a un periodista en forma exclusiva, se la da solo a él. A cambio, el político lo que espera es recibir un buen tratamiento por parte de este periodista, que este periodista haga uso de esa información de forma tal que lo beneficie de alguna manera. Si lo del pacto no te suena a espurio, sí hay un pacto. Depende del periodista y depende del político y depende del medio que ese pacto se cumpla o no en determinadas circunstancias. Y también depende del periodista saber cuáles son los límites. Cuáles son los límites a ese pacto y cuáles son los propios límites de su profesión. De qué manera puede o no publicar y cuándo tiene que decir simplemente no. Y cuándo tiene que perder su propia fuente. Aquí, en medio de la selva de la información, el manejo, la manipulación de la noticia no solo pasan por estos rasgos de los que estamos hablando ahora, sino también por los grandes conjuntos. Ya no se trata solo de falsear un dato, modificar una declaración, cambiar una imagen, sino de producir el conjunto de las informaciones que un país va a consumir. Este es el trabajo de las grandes agencias internacionales de noticias. El 80% de las noticias que se consumen en América Latina están generadas desde las 4 grandes agencias internacionales. 2 norteamericanas, que son UPI y AP, una francesa, que es AFP, y una británica, que es la agencia Reuters. A partir de esto, además, tenemos 2 vertientes para poder ver este problema con un poco más de claridad. En principio, las agencias de noticias son empresas comerciales que colocan su mercadería, esto es, la información, en un mercado que les pueda redituar algún tipo de beneficio económico. Por eso, el tercer mundo, América Latina también, naturalmente, es un mercado residual, donde se va a consumir aquellas sobras de aquella información que interesa y que es generada desde el primer mundo. De otra forma, generar información desde el tercer mundo, importante para esta zona, etcétera, sería demasiado caro y seguramente no sería rentable para estas grandes agencias. Y además está el tema del peso político de la información. Esta información producida por las grandes agencias en el primer mundo es aquella que le puede interesar a los gobiernos centrales que se difunda en los países de la periferia. Por eso este peso y esta determinación que estas informaciones tienen sobre nuestros países. Como decíamos, el 80% de la información que aquí circula es producida por las 4 grandes agencias internacionales de prensa. Frente a una información nociva para los intereses del partido apoyado por un medio, ¿qué correspondería hacer? ¿Ocultar la información o difundirla y arriesgarse a perjudicar al partido? Yo creo que la información no habría que eludirla.
yo creo que de todos modos habría que afrontarla, porque eludirla en un medio social en el cual esa información de todos modos va a ser manejada, termina por ser peor. Yo no sé si antes de hablar de los ciudadanos no hay que hablar de la necesidad de que los periodistas nos agremiemos mejor en la defensa de nuestros intereses. La necesidad de tribunales éticos, de juzgarnos nosotros mismos. El viejo tema de la colegiación periodística que le pone los pelos de punta a los liberales. No existen en Argentina casos orgánicos de defensa de los derechos del oyente o del televidente, al revés de lo que pasa en lo que se supone que es la panacea liberal y que yo de los Estados Unidos. En Estados Unidos las audiencias están organizadas. Y cuando se levanta una FM que tiene una programación de música negra, fueron los negros, ¿no? Un despelote. En la Quinta Avenida mejor ni te explico. Yo lo que estoy en contra es presentar siempre al lector como la víctima del medio y del periodista. El lector ejerce su derecho, ¿no? Si apaga la televisión, cambia el selector de la radio, compra un diario u otro, una revista u otro, o no lee. Cosa bastante sana, ¿no? Por lo menos la prensa periódica, ¿no? De otro modo, aceptar que siempre la víctima de una manipulación de la cual no puede defenderse, no sabe cómo defenderse, es casi reducir al público a la idiotez. Y yo no he encontrado muchos lectores idiotas. ¡Balbastro ha muerto! ¡Viva Balbastro! Don José Máximo fue solo un ejemplo de lo que puede la fuerza de convicción de los grandes medios. Pero, por supuesto, había en Balbastro algunos guiños, algunos voluntarios errores que podían inducir la sospecha. En cualquier noticia, en cualquier relato periodístico, se deslizan generalmente estas fisuras. Aprender a verlas es una forma de apreciar en qué medida estas informaciones se aproximan o se alejan de los hechos que las originaron. Una manera de poder, por lo tanto, usar la información en lugar de dejarse usar por ella. Leyes de un país o cuando el bienestar de los ciudadanos está en peligro, el gobierno de ese pone en acción. Se puede llamar milicia o la patrulla de caminos. Y estas son las historias de los miembros cuyo entrenamiento valoria verificar y conservar las leyes. Si viene a buscar gomas, seguro que es en broma. Enseguida vuelvo. Usted manda, señor. Salute, Farabute. ¿Dónde están Elias? No me digas que son un mito las minas. Adentro. Si no me las presentas aquí, va a correr sangre. Sangre y herencia, sangre y violencia, sangre y mujer, sangre y demonio. Aquí está el dinero. Sí. ¿Dónde está lo demás? Lo demás te lo comentó, me lo gastaré en cemento. Tú también irás a ver a Tito el tonto. Tito con Geñol y Estuca harán función muy pituca. Chaván dirige de asombro y lo sacarán en hombros. Hombros eran los de antes. A las afueras de la ciudad, pronto. Vamos. ¿Por qué vas tan despacio? Hay un semáforo adelante, la luz está roja. No importa. ¿Quiere usted que nos matemos? Muy bien, pero cuidado, ¿entiendes? Ese polizonte se dará cuenta de que soy mayor de 30 y no me dejará participar en la Bienal.
Hágase pasar por la novia de ese tío. Buena idea. Agente, ese tío tiene más de 30 años. Vamos a inscribirnos en la Bienal de Arte Joven que cierra el 30. ¡Vamos! Estos jovatos quieren colarse porque saben que allí podrán mostrar sus obras, aunque no sean del todo famosos o ni siquiera conocidos. Ruth Secker me llamó para que le ayude a contener a la gente. Cada vez que expone Renzi se desborda. La última vez llamó a los de brigada, pero esos son unos parapoliciales. Pero al lado en Vermeer expone Nicolás Guagnini. Eso es. 20:50, jefatura. Jefatura lista. Avisen que voy para mi casa a seguir viendo el monitor. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que está en el mundo existe para terminar en un libro. Todo el tiempo estamos hablando de libros y caemos en los libros, pero en una sección de libros más cortita, reducida, limitada. Y en este caso yo estoy esperando a Los Bárbaros, pero no sé cuál es tu caso. Eso con Cavafis, no sé, mi caso es escaso. En todo caso, lo que sí se trata es de hablar de una colección de fascículos acerca de la poesía que saca el Centro Editor de América Latina. Creo que además se trata de hablar del Centro Editor de América Latina. Alguna vez habría que rendirle público homenaje a la locura de Boris Spivakov, que hace que desde hace 20 o no sé cuántos años estén publicando todo tipo de textos que otra gente no publica, que quizás muchas veces no dan dinero, que los llevan a la quiebra, pero que por ese esfuerzo quedan registrados en algún lado y son accesibles para tanta gente. Esta colección de poesía es una de todas esas. En condiciones de producción harto precarias, por supuesto, como siempre, con la dirección de Jorge Laforgue, con un prólogo en cada uno de los fascículos y traducciones hechas especialmente para estas ediciones, se ha preparado esta colección que da vueltas y recorre a los grandes poetas, en fin, en una selección realmente muy amplia, con tantos nombres como solo alguien desde la cama podría repetir soñando, contando ovejitas o contando poetas, que es lo mismo. ¿Por qué tantos nombres en la cama? Mis favoritos, grandes poetas que escriben bonito, son los que forman esta colección que está sacando el Centro Editor. Escuchen bien esta lista completa y tomen notas, son grandes poetas, cada uno de ellos con justa razón llena un fascículo en la colección. Rubén Darío, Neruda y Montale, Martín Machado, Vallejo y de Andrade, Emily Dickinson y la Pizarnik, Moore, Silvia Plath y Delmira Agustini, Nicanor Parra, Cavafis, Pessoa, Silva Januzzi, Williams, Dylan Thomas, Ginsberg, Cummings, Bandeira, Allan Poe, Masters, T.S. Eliot, Girondo, Ezra Pound, García Lorca, Mayakovsky, Rilke y Cardenal, Quasimodo, Whitman, Robert Frost, Guillén, Hikmet y Bueno, la larga lista ya está lista, parece que esta vez se ha pasado quizás de lista, Dani. Sur era, ¿no? Y Buenos Aires, que tiene también un sur, a veces tiene un norte, un objetivo, quiero decir, de organizar una ciudad de forma más o menos coherente. Un libro da cuenta de ello, Buenos Aires, una estrategia urbana alternativa, en la que se empieza por tratar de ver cuáles fueron las maneras en que Buenos Aires, caóticamente, inorgánicamente, fue armando su estructura urbana, y ver también, por supuesto, qué se podría hacer de ahora en más para armar algo un poco más lógico. Arquitectos de Buenos Aires unidos y algunos nombres: Baudizzone, Erwin, Lestard, Varas, Rita Schlein y Dardo Cuneo como autores. Es de Ediciones Fundación Plural, Buenos Aires, una estrategia urbana alternativa, y como decían allá en el barrio, en uno de los 100 barrios porteños, por esa acción se merecen una canción en este caso. San Juan y Buedo Antiguo y otros barrios en este libro que editó Plural. Baudizzone, Lestard, Erwin y Varas, Schlein y Cuneo aquí lograron dar
una estrategia urbana alternativa para reestructurar nuestra ciudad y proponen un punto de partida, ver cómo es Buenos Aires de verdad, cómo pretenden que yo, que con cualquier tema vibro, no recomiende este libro, si mi patrón lo evitó. Aquí termina entonces la manipulación, o mejor dicho, termina el programa sobre la manipulación, porque la manipulación seguramente continuará mientras haya cierto tipo de periodismo, mientras circule la información, algún tipo de manipulación va a persistir. El domingo que viene el Monitor presenta 3 grandes entrevistas, 3. Y ahora, en cambio, ha llegado el momento de recordar, queridos hermanos. En un fantástico país del norte, hermano a veces también, hubo en los últimos 30 años 6 presidentes. Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter y Reagan. Me salió la lista de una. Y de esos 6, a uno lo mataron, a otro lo hirieron malamente y al tercero lo echaron a patadas. Peligroso ser presidente en los lejanos países del norte. Tranqui, Dukakis. Sí, uno que se fue. Pero hubo uno de ellos entonces, Kennedy, este del que estamos hablando, que era un muchacho rubio, apuesto, un muchachito católico de Massachusetts, un muchacho realmente adorado por los niños y por los perros y por los negros y por los viejos, que realmente trajo... Por las mujeres también, ¿no? Sí, era bastante adorado por las mujeres. Un muchacho tan honesto, héroe de guerra y todas esas condecoraciones encima, que desde la presidencia de los Estados Unidos de América, como un buen demócrata, trajo entonces esperanza para los marginales de su pueblo y para los pueblos de América Latina. Y en ese marco de esperanza, en esa alianza para el progreso, organizó también la invasión a Cuba, la conocida como Bahía de Cochinos, que fracasó, y también en el Departamento de Estado de su administración demócrata se organizó la guerra de Vietnam. En medio de todo eso, en febrero del 62, puso unos misiles cerca de Florida, a muy pocos kilómetros de Cuba, porque los rusos habían puesto misiles en Cuba. Se armó la crisis de los misiles entre soviéticos y norteamericanos y el mundo estuvo a punto de desaparecer. Creo que nunca estuvo tan cerca de desaparecer como cuando este muchacho tan rubio, tan guapo, tan bonito, tan bello y tan apuesto, puso los misiles allí. El día 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Lee Harvey Oswald asesinó al presidente Kennedy, demostrando entonces que la irracionalidad, el crimen político y las muertes innecesarias no son patrimonio del tercer mundo. A Oswald lo metieron preso, lo acusaron de loco, se organizaron cosas muy raras, lo mató otro tipo, un tal Jack Ruby, en la cárcel, y se habló de una conspiración. Todavía hoy no se sabe muy bien qué fue lo que pasó con el asesinato del presidente Kennedy. Y en todo caso, lo que sí está claro es que la rubia Marilyn ya no le canta más. Pero qué envidia daba, ¿no? Por favor. Señor presidente, la impuntual Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Thanks, Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won. Dallas, 22 de noviembre de 1963. Los últimos minutos de la vida del presidente Kennedy. Sus 1000 días están a punto de terminarse. Todo cuanto hemos visto entra en foco. Esta es la ejecución de Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, sale de la Casa Blanca por última vez. 2 días después se tomaban estas escenas. Los corresponsales trabajaban sin parar desde el viernes e improvisaban el argumento del drama en desarrollo. Pero aquel domingo pasarían más cosas. La señora Kennedy, Carolyn y John.
El féretro es llevado a lo largo de la calzada. En ese momento otra procesión se formaba en Dallas. Este es el sótano del ayuntamiento de Dallas. Hay un forcejeo en el sótano. Al parecer, debido a que Oswald ha sido herido. Ha llegado la ambulancia y Oswald será trasladado. Oswald will be removed now. Una hora después del nuevo tiroteo, 4 de cada 5 televisores en Norteamérica se hallaban encendidos. La señora Jacqueline Kennedy y su hija se dirigen al féretro para despedirse por el día de hoy. El cortejo, la gente llorosa en el camino, caballos sin jinete que creo siempre impresiona, y también la gente, los rostros de la gente en la multitud, y ese sentimiento de agonía masiva. Luego, claro, la magnífica escena de los dignatarios hecha con un lente de acercamiento. De Gaulle, con su gran estatura, parecía indicar el camino mientras los demás lo rodeaban.